buenos días. ¿Cómo amanecieron, hermanos? Bendecidos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Eh, Deseamos que la paz de Dios esté llenando sus corazones. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente reunirnos en este lugar. Es una bendición, es un privilegio que Dios nos da poder exaltar el nombre del Señor. Una bienvenida también a las personas que nos estén visitando por primera vez. Siéntase como en su casa. Este lugar es para honrar el nombre de Dios. Vamos a orar antes de comenzar la predicación y vamos a pedirle al Señor que Él nos enseñe. Amén. ¿Quién es el único que enseña? Dios. Dios es el que enseña. Y hoy Dios nos va a enseñar a través de su palabra. Esa palabra no es de nosotros, ni más faltaba que nosotros fuésemos a tomar como esa autoridad de decir que eso es de nosotros. No, esta palabra es de Dios, Él nos la ha entregado y queremos compartirla. Amén. Entonces le invito a que hagamos una oración y usted le pide al Espíritu Santo que le enseñe. Porque cuando Él enseña, algo va a pasar en su vida. Algo va a pasar en su corazón. Se lo aseguro. Entonces pidámosle al Señor que Él nos enseñe. Amado Dios y Padre, gracias por estar aquí con nosotros. Señor, gracias porque tu Santo Espíritu está presente. Y Él es el que nos enseña. Y Señor, estamos aquí con un corazón dispuesto para aprender de ti. Que todo lo que hagamos en este lugar esté centrado en ti y sea para honra y gloria de tu nombre santo. Vamos a compartir la palabra, Señor, una palabra que es tuya, que ha salido de tu boca, que ha salido de tu corazón. Enséñanos y permite que la palabra haga un efecto en nuestros corazones y pueda transformar aquello que no está alineado a la voluntad de Dios. Enséñanos y guíanos, Señor, en esta mañana. En el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarlo a que abra su Biblia y me acompañe al Evangelio según San Juan, capítulo 15. También damos un saludito a los hermanos que están conectados a través del Facebook. Un abrazo también para cada uno de ustedes. Sabemos que hoy, pues, de fin de semana es festivo, muchas personas salen, pero aún así, Dios nos ha permitido reunirnos. San Juan capítulo 15, vamos a leer unos versículos y lo vamos a hacer de manera antifonal. Antifonal o alternadamente significa que yo leo uno y ustedes leen el siguiente. Dice así la palabra del Señor, San Juan, capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. 2. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. 6.
si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bueno, he titulado el tema de esta enseñanza, el fruto, la evidencia de una vida auténtica. El fruto, la evidencia de una vida ¿qué? Auténtica. ¿Cómo se conoce un árbol? Por el fruto, ¿verdad? Uno puede saber si ese árbol es de manzana, mango, pera, por el fruto, ¿verdad? Entonces, el fruto muestra una naturaleza. El fruto muestra qué es, bien sea la persona o un árbol o qué sé yo. Todo se conoce por el fruto, ¿verdad? De hecho, Jesús, el Señor Jesús advirtió que los falsos profetas se conocerán por el fruto. Entonces, viene la pregunta, ¿usted puede conocer a alguien que es falso? ¿Por qué lo conoce? Por su fruto, ¿cierto? Usted no puede decir que alguien es falso si usted ve un fruto bueno, ¿cierto? Yo no puedo decir que un árbol de naranja que da naranjas buenas, yo no puedo decir ese árbol es malo. ¿Por qué? Porque por el fruto se conoce el árbol, ¿verdad? Pero también puedo discernir cuando una persona no es realmente auténtica por el fruto. También lo puedo discernir. Entonces, ¿qué es lo que nos da a nosotros esa, esa certeza de que lo que podemos decir y ver es real como lo decimos? ¿Por qué? Por el fruto. Entonces, el fruto es importante. Eh, entonces, ¿qué es el fruto? ¿Cómo se puede dar un fruto verdadero? ¿Cuál debe ser el fruto de un creyente? ¿Y por qué es tan importante el fruto? Son preguntas que vamos a desarrollar en esta mañana. Vamos a ver los principios para una vida fructífera. Versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Jesús está diciendo que Él es la vid. ¿Cuántos conocen una planta de vid? ¿Sí la han visto? Es como un bejuquito, ¿cierto? Gruesito y de ahí se desprenden otros bracitos.
y de esos bracitos salen unas ramitas que se llaman pámpanos, y ese pámpano es el que lleva el racimito de uvas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Jesús? Yo soy la vid. ¿Quién sustenta a las ramas? ¿Quién le da ese alimento y esa savia para que la rama pueda producir ese fruto? La vid, ¿cierto? La vid. Entonces la vid toma de su esencia y la pasa a esas ramas. ¿Y qué pasa con esas ramitas? Dan fruto. Entonces, ¿qué dice Jesús? Yo soy la vid. ¿Y quién es el labrador? Mi Padre. O sea que hay una acción conjunta entre Jesús y el Padre. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Jesús y el Padre, según ese versículo, ¿qué es lo que ellos hacen? Ajá, muy bien. Jesús está pasando el alimento a nosotros que somos los pámpanos o las ramas. Entonces Jesús está produciendo su vida en nosotros. ¿Y sabe qué está haciendo el Padre? Limpiando, podando, quitando lo que nos sirve, alimentando, nutriendo, cuidando. Eso es lo que hace el Padre. Entonces Jesús dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Pero luego dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces, primero, Jesús nos deja ver que solamente se puede dar fruto cuando estamos unidos a Cristo. Y cuando el Padre es el labrador. Él está podándonos y limpiándonos. ¿Cuántos han sentido que la vida de Jesús corre a través de su vida? Que fluye. ¿Y cuántos han sentido ese amor del Padre cuidándoles, limpiándolos, alimentándolos, sosteniéndolos, animándolos? Cuando eso se da así, cuando el Padre y Jesús están en el asunto, dice que esa persona lleva mucho fruto. Nosotros hemos venido viendo acerca de la sanidad del alma y hace 8 días vimos acerca de la necesidad de transformar nuestra mente y la fe, la convicción en las promesas de Dios para la sanidad del alma. Hoy estamos viendo que la fuente de una vida transformada radica en que Jesús esté en nosotros y que el Padre sea quien labra nuestras vidas para una vida transformada. Pero Jesús está diciendo algo importante acá en el versículo 2. Está diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice Jesús que hará el Padre? Lo quitará. ¿Qué es quitar? ¿Qué es quitar? Cuando hay una ramita que no produce fruto, ¿qué hace el Padre? Corta. Corta ese. ¿Por qué lo corta? Porque ya no sirve. Ya no sirve. O sea, algo que no dé fruto. Yo le pongo un ejemplo. Cuando usted tiene algo que no le sirve, ¿usted qué hace con eso? Lo saca. Ya no sirve. Lo desecha. El Padre lo que hace es cortar esa rama. Porque no produce fruto. Pero ahí me surgió una pregunta que yo le hice al Señor. Si una rama se corta es porque está enferma, ¿verdad? Y si se deja esa rama así enferma, ¿qué puede pasar con el árbol? Enferma el árbol y enferma las otras ramas. Entonces, ¿para qué se poda?
¿Para qué se corta? Para que el árbol esté saludable y las ramas que dan fruto puedan ser fuertes y saludables y dar un buen fruto. Por eso la necesidad de podar los árboles. Yo no sabía eso. Pero es necesario podar los árboles para que ese árbol dé buen fruto. Es necesario, porque si no eso se llena de hongo, de maleza y se llena de otras cosas, ¿verdad? Pero me surgió una pregunta. Como Jesús está diciendo que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, me surge una pregunta. ¿Puede estar alguien en Cristo y luego ser quitado por Dios? Porque ahí a mí me puso a pensar. Porque, ¿qué creemos nosotros como iglesia local? Nosotros creemos que la salvación no se pierde. Pero ahora, no creemos como los calvinistas. Ojo, nosotros no somos calvinistas. El calvinismo dice, salvos una vez, salvos para siempre. Haga lo que haga, ya eres salvo. Nosotros no creemos eso. ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué creemos? Que cuando alguien ha creído con una fe verdadera y auténtica, ¿esa fe qué? Porque dice que todo aquel que no lleva fruto lo quitará. Entonces, ¿cómo poder entender esto de Dios? Vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 17. Vamos a ver qué dice el Espíritu Santo acá en esta palabra. Y vamos a leer desde el versículo 17, 11, 17. Dice, léalo conmigo. Pues si algunas de las ramas fueron ¿qué? Desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de ¿qué? De la raíz y de la rica savia del olivo. O sea que estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Dice el consejo de Dios, no te jactes contra las ramas, o sea, no se crea mejor que otros. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos vida, no es por nosotros. Si usted es un buen creyente, no es por usted. Porque usted nos sustenta a la raíz. La raíz nos sustenta a nosotros. Seguimos. Vamos a ir desenredando la pita. Dice el versículo, ¿vamos en cuál? 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado.
Versículo 20. Bien. Pero ¿por su qué? Incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás ¿en qué? En pie unido a Cristo, no te ensoberbezcas, sino teme. Entonces, ¿por qué tú estás unido a Cristo? Por la fe. O sea, por lo que creemos de Dios, porque eso ni siquiera es de nosotros. Es por lo que Dios nos ha dado para creer en Él. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó, escuche esto, a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Tremendo. Versículo 22. Dos cosas que hay que mirar. Mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con quién. O sea, los que cayeron en incredulidad. Pero la bondad para contigo, sí que, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Como dijo alguien, ¿cómo nos quedó el ojo ahí? Pero terminemos, versículo 23. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pero poderoso es Dios para volverlos ¿a qué? A injertar. Porque si tú fuiste cortado, del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? ¿De qué nos está hablando este pasaje? ¿Qué entendieron? Que si tú vas a creer en el Señor, tiene que ser una fe genuina. ¿Sabe que hay una fe genuina y hay una fe falsa? Muchas personas vienen a Cristo, vienen al Señor por motivos personales. Ojo, cuando digo motivo personal, es una necesidad de la persona. Por ejemplo, está enfermo y entonces necesita que Dios lo sane. Está pasando por una crisis económica y necesita que Dios lo levante. Está pasando por una necesidad familiar y necesita que Dios restaure su hogar. Y vienen a Cristo por necesidades personales. Pero la fe verdadera, ¿cuál es? ¿Cuál es la fe verdadera? Aquellas personas que vienen a Cristo porque necesitan un Salvador. Pobreza, lo que predicaba Juan, ¿qué día? Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, porque ellos serán ¿qué? De ellos es el reino de los cielos. De ellos. Quiere decir que nuestra fe no tiene que ser una fe superficial. Dígale al que está al lado suyo, tu fe no puede ser superficial. Tiene que ser una fe sólida, genuina, centrada en Dios y no centrada en mí, en mi propia forma de ver las cosas, sino en la forma en que Dios ve la vida. Es muy importante para nosotros, hermanos, que nosotros podamos entender por qué algunas personas son quitadas y luego vamos a ver cómo es que el Padre quita a esa persona.
Y está diciendo que por la incredulidad fueron desgajadas de ese árbol. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque hay personas que a pesar de tener un conocimiento de Dios, no creen a la verdad de Dios. ¿Sabe que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios? Todo el mundo cree en Dios. Y los demonios creen. Háblele usted de Dios a los demonios y ustedes salen evangelizados, hermano. Pero ellos tienen una fe basada en ellos mismos, pero no obedecen la palabra de Dios. Mi esposa dijo algo muy puntual, no sé si fue en una predicación, en un ayuno, que ella preguntó, ¿qué es la fe? ¿Se acuerdan? Fe es ¿qué? Obedecer. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas han llegado a Cristo, pero no obedecen la palabra de Dios. No lo obedecen. O sea, sencillamente saben lo que Dios dice, pero no obedecen. Pregunta, ¿eso es fe? Sí es fe, pero es una fe falsa, una fe muerta. Entonces, esa persona que en Cristo no lleva fruto, ¿qué hace el Padre? Lo corta. No es que le vaya a quitar la vida. No es que vamos a... No. ¿Sabe qué es quitar? Quitar significa que la vida de Cristo no fluye a través de esa persona. Y mire lo que dice el versículo. Volvamos a Juan 15. San Juan 15. Mire lo que dice. Me gustó mucho este versículo. Versículo 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer es algo constante. Yo busqué la palabra permanecer en griego y significa, o viene de la palabra griega meno, y de esa palabra meno se deriva otra que es hipomeno, que significa sostener desde abajo. O sea, una fe que está desde lo profundo y que expresa realidades tan significativas como la firmeza y la fidelidad en medio de la prueba. O sea, es una fe que sostiene, es algo sólido. Esa fe no se debilita con una prueba. ¿Qué pasa cuando viene la prueba? Todo va bien en el cristianismo. Todo va bien, chévere, todo. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? Se debilita, no pasa la prueba. Cuando se prueba el oro, ¿en qué se prueba el oro? ¿Como en unos ácidos? ¿Sí? ¿Y para qué se prueba el oro? Pues para saber si es o no es. ¿Qué pasa cuando viene la prueba en una persona que se identifica con el Señor? ¿Qué está pasando con él? ¿Qué es lo que se está probando de él? La fe. Y si no era fe lo que tenía, pues ahí se va a saber. No tenía fe. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué dice Dios que hará? Lo quita. No hace parte del cuerpo. No hace parte de una iglesia. No hace parte de la vida. Porque dice, separados de mí, nada podéis hacer.
Dice el versículo 4 que estamos leyendo: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, ¿no qué? No puede llevar fruto por sí mismo. La Biblia está diciendo que usted ni yo, separados de Cristo, podemos dar fruto. Mire, hay personas que se esfuerzan por cambiar y hacen sus máximos esfuerzos, pero no pueden. Para la muestra, un botón. ¿Cuántos han tratado de cambiar su carácter? ¿Han podido? ¿Por qué no? ¿Qué indica eso? Que estamos separados de Cristo. Tú tratas de cambiar algo y no puedes. ¿De qué te das cuenta? De que Cristo no está en tu vida. Si Cristo está en tu vida, ¿qué va a pasar? Eso va a ser transformado. Porque solamente se puede dar fruto cuando estamos unidos a Cristo. Jesús lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Y usted puede hacer sus máximos esfuerzos, pero si está separado de Cristo, no puede llevar fruto. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Para que usted pueda dar fruto auténtico y verdadero, Cristo tiene que vivir en usted. Yo puedo decirle a usted: hermano, sea un buen cristiano. Hermano, ore. Hermano, congréguese. ¿Por qué hay que decirle a la gente lo que tiene que hacer? ¿Por qué hay que decirle? Porque no hay vida. A alguien que está unido a Cristo hay que decirle: venga, ore. Venga, lea la palabra de Dios. Congréguese. Haga esto. ¿Hay que decirle eso? A ver, ¿con quién es que más uno briega en la iglesia? No con el verdadero creyente. El verdadero creyente va adelante. Con el que no está unido a Cristo. Ahora, yo no estoy para juzgarles, ni para decirle usted sí y usted no. No. Estoy para decirle que sin Cristo nada puede hacer. Porque yo también pasé por ahí. Yo era un cristiano de nominal, ¿no? Un nombre ahí. ¿Cierto? Y yo era un cristiano, pero pasaban los años, yo no crecía, no tenía fruto. Y yo decía: ¿por qué? Y yo me preguntaba: ¿será que Cristo sí vive en mí? Y esas preguntas me empezaron a ayudar a reflexionar. ¿Por qué Cristo no está en mí? ¿Qué es lo que yo no he entendido? ¿Qué es lo que no he creído? ¿Por qué a mí me tienen que animar? ¿Por qué a mí me tienen que decir? ¿Con quién más briga uno de las personas en la iglesia? Con las personas que todavía Cristo no está en ellos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sabe qué es lo que empieza a pasar en la vida de un cristiano? Que Cristo comienza a vivir la vida de él en nosotros y nosotros comenzamos a reflejar a Cristo. Hermano, ¿por qué no puedes? ¿Por qué no puedes ser transformada? ¿Por qué? Sencillamente, Cristo no vive en ti. Ahora, yo no sé quién es y quién no. Simplemente estoy dando una palabra.
Pero ¿quién lo sabe? Usted. Usted sí lo sabe. Porque por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto. No es solamente aquí en la iglesia, cada vez que tenemos una reunión. Porque aquí todos somos, aquí en la reunión, todos somos ángeles. Pero cuando salimos de acá, ¿cierto? ¿Qué empieza a pasar en nosotros? ¿Cómo empezamos a hablar? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo miramos? ¿Qué vemos? ¿Qué cosas pensamos? ¿Cierto? Ahí es donde se sabe. Sí, dijo Meili, cristianos de caucho días. Solamente son cristianos cuando vienen el domingo a la iglesia. No, es de todos los días. Todos los días. No sé, hermanos, si me estoy dando a entender con el mensaje. Pero quiero decirles esto, hermano. Sin Cristo, nada podemos hacer. La vida nuestra tiene que estar centrada en Cristo y no en nosotros. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 2. Dice así: por el cual, o sea, por ese evangelio, si retenéis, ¿qué? La palabra que os he predicado, ¿sois qué? Salvos, si no creísteis en vano. O sea que hay una fe que es ¿qué? Vana. ¿Y sabe qué va a pasar, hermano? ¿Sabe qué va a pasar al final si nuestra fe es vana? Se va a ver. Y todos nos vamos a dar cuenta de que esa fe no era real. Eso significa lo quitará. Esa fe no era real. A la final, esa persona se aparta. Esa persona se aleja de la comunión. No era que estaba y no estaba. Ahí sí, como dice un dicho. Hay un dicho muy cierto que dice, no son todos los que están, ni están todos los que son. Eso lo debe hacer pensar a uno. Si el fruto es verdadero, significa que Cristo está en usted. Y yo le hago la pregunta, pero no me conteste. ¿Usted se ha dado cuenta que Cristo está en usted? ¿Por qué se da cuenta? Por el fruto. Por el fruto. ¿Qué deseamos, hermano? Que en esta congregación seamos una iglesia que estamos unidos a Cristo y expresamos la vida de Cristo. Si no, ¿para qué perder el tiempo? Ahora usted dirá, no, pues yo no vuelvo a la iglesia porque, ¿para qué si no estoy en Cristo? No. Lo contrario, debe animarlo a conocer más de Dios. A que usted diga, bueno, ¿cómo es esto? Yo quiero tener la vida de Cristo en mí. Yo quiero producir un fruto verdadero. Eso debe motivarnos a eso, hermano. No a desanimarnos. Usted dirá, pues ya estoy condenado al infierno, pues me condeno. No, esa no es la idea. La idea es que usted conozca a Cristo Jesús, hermano. Como sale por ahí en el Facebook. La idea no es que llenemos la iglesia de personas, sino que llevemos las personas
al cielo. Y ese es mi, ¿cómo le llamo? Ese es mi deseo. Que todos nosotros podamos estar un día en el cielo con el Señor. Que seamos salvos. Que usted pueda decir, gracias a Dios me predicaron que tenía que tener una fe verdadera. Y me animaron y me exhortaron. Gracias, Dios. Yo le agradezco a las personas que me enseñaron. Y soy agradecido con esas personas que un día me enseñaron la palabra. Y que me hablaron duro. Y que me exhortaron. Y hasta me hicieron llorar. Pero gracias a esas personas que Dios usó para enseñarme. Porque, hermano, es mejor, como dice el dicho, herir con la verdad y no matar por una mentira. ¿Qué es mejor? ¿Que nos prediquen la verdad o que nos den halaguitos? Y a la final, en una eternidad sin Dios, vean, no me predicaron la verdad. No me dijeron la verdad. Y estoy aquí porque no me enseñaron. No, es nuestro deseo, hermano, que usted y yo podamos conocer la verdad de Dios. Amén. Sin Cristo estás muerto, pero si tienes a Cristo tienes la vida. Y vas a tener muchísimo fruto, hermano. Surge una última pregunta y terminamos con esta pregunta. ¿Cómo vive Cristo en nosotros? ¿Cómo sabe usted que Cristo está en usted? Porque alguien le puede decir, eso es imaginario. Alguien le puede decir es cosas que usted se imagina. Pero ¿cómo sabe? ¿Cómo tener la certeza de que Cristo vive en usted? La paz, dice la hermana, por el fruto que Él produce en nosotros. Ajá, por su actuar. Muy bien. Vamos a Juan 15, versículo 7. San Juan 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí, ¿y qué? Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo vive Cristo en nosotros? Por la palabra. ¿Cómo yo sé que Cristo está en mí? Porque la palabra está en mí y la palabra es real en mí y yo vivo de acuerdo a la palabra. O sea que soy obediente a la palabra de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la palabra gobierna mi vida. Cuando la palabra de Dios gobierna tu vida, Cristo está en usted. Cristo está en usted. Eso es muy importante, saber que estamos bajo el señorío de Cristo a través de la palabra en nosotros. Yo le pongo un ejemplo. La palabra del Señor dice que mentir es pecado, ¿cierto? Eso dice la palabra. Alguien puede decir, no, mentir no es pecado. Pues, ¿quién es esa persona para decir que mentir no es pecado? ¿Cómo? Puede ser alguien que tiene unas ideologías raras. Pero quien tiene la verdad, ¿quién es? Dios. Esto yo le creo a Dios. Si a mí alguien viene y me dice algo que Dios no ha dicho, así sea el rey Pepinito, no se lo creo. Porque quien tiene la autoridad es Dios. Entonces, si Dios dice que mentir es pecado, mentir es pecado. ¿Cómo sé que Cristo vive en mí? Porque su palabra está en mí. Y entonces, no digo mentiras. Porque Cristo está en mí. Y entonces, ¿quién está produciendo ese fruto? Cristo. ¿Qué produce Cristo en mí? La verdad. Él produce la verdad en mí.
Él lo produce, eso no es mío. Cristo lo produce en mí. Entonces, lo mismo el gozo, la paz. ¿Quién produce el gozo en nosotros? Eso no es mío, eso lo está produciendo Cristo. Y entonces un cristiano vive gozoso a pesar de las pruebas y las dificultades porque sabe que Dios es fiel. ¿Cierto? Y cuando está pasando por una enfermedad, pues aunque tenga momentos de como de miedito, él está confiado. ¿Quién produce eso? Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si las palabras de Cristo permanecen en nosotros, todo lo que diga Jesús será hecho. Es viviendo Cristo en nosotros y nosotros expresamos la vida de Cristo. No viva la vida cristiana sin Cristo, hermano. Va a fracasar. Va a fracasar. Se lo garantizo. Va a fracasar. No viva la vida sin Cristo. Deje que Cristo fluya a través de su vida y Cristo viva en usted y usted solamente expresa esa obediencia al Señor. Amén. Eso es estar unido a Cristo. Poder expresar la vida de Jesús. Ese es el fruto que Dios quiere que llevemos. Y ese es el fruto de una vida auténtica. Su vida será transformada. Y usted va a empezar a ver que la vida cristiana no es como la estaba viviendo, sino que es algo mayor. Es algo mayor. Es Cristo viviendo en nosotros. Como si Él viviera en la tierra, pero a través de usted y a través mío. Esa es la palabra. Estar unidos a Cristo, porque separados de Él, nada podremos hacer. Amén. Quiero invitarlo a que incline su rostro. Voy a pedir el favor a Alejito que me ayude acá con la guitarra. Bueno, o póngame una canción, hermanita, y hagan. Vamos a orar, hermano. No sé si usted está seguro de que Cristo vive en usted, pero yo creo que Dios en esta mañana te ha mostrado algo. Dios te ha dejado ver algo. Y Dios hoy está diciendo, sin mí, nada puede hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle misericordia al Señor. Que Él nos ayude. Porque como humanos estamos muertos sin Él. Estamos muertos y no podremos dar fruto, hermano. No se podrá. Por más que usted trate de hacerlo. Pero si Cristo está en usted y el Padre está trabajando en usted y en mí, dice, este llevará mucho fruto. Señor, gracias Dios por tu bendita palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Porque nos deja ver nuestra condición, pero también nuestra necesidad. Un día yo estuve en esa condición, Señor. Y me di cuenta que no podía ser agradable a ti. Porque trataba de hacerlo en mis fuerzas. Y no podía. Hasta que un día tú te revelaste a mi vida, Señor. Y entendí que lo que necesitaba era la vida. Porque solo alguien que tiene vida puede dar fruto. Sin ti estamos muertos.
solamente podremos hacer cosas desagradables, corrompidas, corruptas, porque la vida no está en nosotros. Oh Señor, tú sabes cuántas personas hoy, en esta mañana, que están aquí presentes, o que están aquí viéndonos a través del Facebook, están en esa condición. Señor, esta mañana pedimos misericordia. Oh Jesús, revélate a nuestras vidas. Pídale al Señor con todo el corazón. Dile: Señor, revélate a mi vida. Yo quiero conocerte. No he entendido el Evangelio. No he entendido la palabra. Enséñame. Ayúdame. Te necesito. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, Dios, en esta mañana. Ten misericordia, Señor. Oh, amado Jesús. Solo tú, Señor, puedes dar vida. Solo tú, Señor, puedes plantarnos en ti. Solo tú puedes vivir en nosotros a través de tu palabra. Enséñanos, oh Cristo. Oh, amado Señor, que podamos expresar a Cristo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, cada día, Señor, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias, poder expresar a Cristo y que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Que nosotros cada día, Señor, podamos morir, extinguirnos y que vivas tú. Oh, solamente esa obra la puedes hacer tú, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Obra en cada corazón, cada niño, cada adolescente, cada joven. La vida de Cristo está en él. Porque si la vida de Cristo está, va a haber vida y va a haber poder. De otra manera, Señor, es una vida falsa, una vida hipócrita, una vida de mentira y de engaño. Pero si tú estás en nosotros, es una vida verdadera y auténtica. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.